Capítulo 39. En el transcurso de la segunda semana de mayo, las tres jóvenes emprendieron viaje desde la calle de Grace Church para trasladarse a la ciudad de X, en Hertfordshire. Y al acercarse a la posada donde se había decidido que el coche del señor Bennet las recogería, advirtieron enseguida, como prueba de la puntualidad del cochero, que Kitty y Lydia estaban asomadas a una ventana del comedor situado en el piso alto. Las dos llevaban más de una hora en el lugar y habían encontrado tiempo para visitar la sombrerería situada enfrente, contemplar al centinela que estaba de guardia y aderezar una ensalada de pepino. Después de recibir a sus hermanas, les mostraron con expresión triunfal una mesa preparada con las viandas frías que la despensa de una posada proporciona de ordinario, al tiempo que exclamaban: ¿No os parece estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Y nuestra intención era invitaros, añadió Lydia, pero tendréis que prestarnos dinero, porque acabamos de gastarnos el nuestro en la tienda. A continuación, les mostró sus adquisiciones. Mirad el sombrero que me he comprado. No me parece demasiado bonito, pero he pensado que me daba lo mismo comprarlo que no comprarlo. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo. Y cuando sus hermanas lo calificaron de feo, añadió con total despreocupación: Sí, pero en la tienda había 2 o 3 que eran aún mucho más feos, y cuando haya comprado un poco de satén de colores más vivos para adornarlo, creo que quedará bastante bien. Además, ¿qué importancia tendrá lo que nos pongamos este verano cuando los oficiales se hayan marchado de Meryton? Porque se van dentro de 15 días. De manera que se marchan, exclamó Elizabeth. Acamparán cerca de Brighton. Me gustaría tanto que papá nos llevara a todas a pasar el verano allí. Sería un plan maravilloso y estoy segura de que apenas costaría nada. A mamá también le encantaría ir, y pensad en el verano tan triste que pasaremos como no hagamos eso. Sí, pensó Elizabeth, eso sería un plan maravilloso y nuestra ruina definitiva. ¡Ah, cielo santo! Brighton y todo un campamento de militares para quienes ya se han visto desbordados por un modesto regimiento de la milicia y los bailes mensuales de Meryton. Y ahora tengo algunas noticias para vosotras, dijo Lydia, mientras se sentaba a la mesa. ¿Qué os parece? Son noticias excelentes, capitales y sobre cierta persona que a todas nos gusta. Jane y Elizabeth se miraron y se le dijo al camarero que no hacía falta que se quedara. Lydia se echó a reír y comentó: Sí, muy en consonancia con vuestra seriedad y discreción pensabais que el camarero no tenía que oírlo. Como si le importara, estoy segura de que oye con frecuencia cosas peores que las que voy a decir yo. Pero es un tipo muy feo, me alegro de que se haya ido. No he visto nunca una barbilla tan larga en toda mi vida. Bien, ahí van mis noticias. Se trata de nuestro querido Wickham, demasiado bueno para el camarero, ¿no es verdad? Ya no existe peligro de que se case con Mary King. ¿Qué os parece? Mary se ha marchado para reunirse con su tío en Liverpool y se ha ido para quedarse. Wickham está a salvo. Y Mary King también está a salvo, añadió Elizabeth. A salvo de un enlace imprudente desde el punto de vista de la fortuna. A mí me parece una gran tontería que se haya marchado si le gustaba. Confío en que ninguno de los dos estuviese muy enamorado, dijo Jane. Pues yo estoy segura de que él no lo estaba. Respondo de que nunca le ha importado 3 cominos. ¿A quién podría interesarle una cosita tan desagradable y pecosa? A Elizabeth le avergonzó pensar que, si bien ella era incapaz de expresar tan vulgarmente el sentimiento, apenas se diferenciaba del que abrigaba anteriormente en su pecho, considerándolo incluso generoso. Después de comer y de que las mayores pagaran el gasto, se pidió el coche, y con un poco de ingenio, habilidad se consiguió que todo el grupo, así como sus cajas, bolsas de labores y paquetes, con la inoportuna adición de las compras de Kitty y Lydia, se acomodara en su interior. ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué bien lo hemos hecho!, exclamó Lydia. Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el placer de tener otra sombrerera. Ahora solo nos falta ponernos cómodas y hablar y reír durante todo el camino hasta casa. Y en primer lugar, contadnos lo que os ha pasado a las 3 desde que os marchasteis.
¿Habéis visto hombres agradables? ¿Habéis coqueteado alguna vez? Yo tenía grandes esperanzas de que alguna de vosotras consiguiera un marido antes de volver, porque Jane será muy pronto toda una solterona. Casi ha cumplido los 23. ¡Ja! ¡Cielos! ¿Cómo me avergonzaría no estar casada antes de los 23? Mi tía Phillips tiene tantas ganas de que encontréis marido que no os lo podéis ni figurar. Dice que Lizzie hizo mal al rechazar al señor Collins, pero yo creo que no hubiera sido nada divertido. ¡Ah, señor! ¿Cómo me gustaría casarme antes que vosotras! Os haría de carabina en todos los bailes. ¡Válgame Dios! ¿Cómo nos divertiríamos? El otro día, en casa del señor Foster, fue toda una diversión. Kitty y yo íbamos a pasar el día allí y la señora Foster prometió organizar un bailecito para la velada. Por cierto, la señora Foster y yo somos amiguísimas, de manera que invitó a 2 de los Harrington, pero Harriet estaba enferma, así que Pen tuvo que venir sola. Y luego, ¿qué diréis que hicimos? Vestimos a Chamberlain con ropa de mujer para que pareciese una señora. Imaginaos qué cosa tan divertida. Nadie lo sabía, a excepción del coronel y la señora Foster, Kitty y yo, y también mi tía, porque no nos quedó más remedio que pedirle prestado un vestido. No podéis imaginaros lo bien que quedó. Cuando entraron Denny y Wickham y Pratt y 2 o 3 oficiales más, no los reconocieron ni por asomo. ¡Cielo santo! ¡Cuánto pude reírme! Y lo mismo la señora Foster. Creí que me moría, y eso hizo que los caballeros sospecharan algo y que acabaran descubriendo lo que pasaba. Con historias semejantes sobre sus fiestas y otras bromas parecidas, se esforzó Lidia, ayudada por las precisiones y añadidos de Kitty, por divertir a sus compañeras de viaje, hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth la escuchó lo menos que pudo, pero era imposible escapar a las frecuentes menciones del apellido Wickham. La recepción que se les hizo al llegar a casa no pudo ser más cordial. La señora Bennet se alegró de comprobar que la belleza de Jane no había sufrido merma, y durante la cena el señor Bennet le dijo más de una vez a Elizabeth de buena gana: «Me alegro de que hayas vuelto, Lizzie». El grupo reunido en el comedor era nutrido, porque habían acudido casi todos los Lucas a recibir a María y a oír sus noticias, y también numerosos los temas que les ocupaban. Lady Lucas preguntaba a María, desde el otro extremo de la mesa, sobre el bienestar y las aves de corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada, recogiendo por un lado la información que sobre la moda del momento le daba Jane, sentada a cierta distancia, y transmitiéndosela por otro a las jóvenes señoritas Lucas, mientras Lidia, por su parte, con voz más alta que nadie, enumeraba los diferentes placeres de la mañana a cualquiera que quisiera oírla. «¡Ah, Mary!», dijo. «Quisiera que hubieras venido con nosotras. No sabes lo bien que lo hemos pasado. Mientras íbamos hacia allá, Kitty y yo corrimos todas las cortinillas, como si no hubiera nadie en el coche, y yo habría seguido así todo el camino si Kitty no se hubiera mareado. Y cuando llegamos a la posada nos comportamos muy generosamente porque invitamos a las recién llegadas al mejor almuerzo frío del mundo. Y si hubieras sido tú también, te habríamos invitado. Después, cuando nos marchamos, también lo pasamos estupendamente. Creí que nunca conseguiríamos meternos en el coche. Estuve a punto de morirme de la risa. Y no sabes lo que nos divertimos durante el camino hasta casa. Hablábamos y nos reíamos tanto que se nos debía de oír a 10 kilómetros. A esto, Mary replicó con mucha seriedad: «Dios me libre, hermana querida, de menospreciar tales placeres que sin duda son adecuados para la generalidad de las mentes femeninas, pero he de confesar que para mí no hubieran tenido el menor encanto. Prefiero infinitamente un libro». Lidia, sin embargo, no escuchó una sola palabra de aquella respuesta. Rara vez escuchaba a nadie durante más de medio minuto y nunca prestaba atención a lo que decía Mary. Por la tarde, Lidia estaba empeñada en ir caminando hasta Meryton con sus hermanas para enterarse de las novedades, pero Elizabeth se opuso con la mayor firmeza. No estaba dispuesta a que se dijera que las señoritas Bennet no podían pasar en casa mediodía sin empezar a perseguir a los oficiales. Había, además, otra razón para su negativa. Le asustaba ver de nuevo a Wickham, y estaba decidida a retrasar el encuentro lo más posible. De hecho, era increíble el consuelo que le proporcionaba el próximo traslado del regimiento. Wickham se marcharía al cabo de 2 semanas y confiaba en que, a partir de aquel día, dejaría para siempre de atormentarle su recuerdo. Cuando aún no llevaba muchas horas en casa, descubrió ya que el plan de pasar el verano en Brighton, del que Lidia les había dado las primicias en la posada, era tema de frecuentes conversaciones entre sus padres. Elizabeth advirtió de inmediato que su padre no tenía la menor intención de ceder, pero sus respuestas eran, por otra parte, tan vagas y tan ambiguas que su madre, aunque desanimada con frecuencia, no desesperaba aún de conseguir finalmente su propósito.
Capítulo 40. Elizabeth no podía contener su impaciencia por informar a Jane de lo sucedido en Kent, y finalmente, una vez decidida a suprimir todos los detalles relacionados con ella y de prepararla para la sorpresa que la esperaba, procedió a relatarle a la mañana siguiente lo más importante de la escena con el señor Darcy. El asombro de su hermana mayor fue de corta duración debido a la intensa parcialidad fraterna que convertía en perfectamente natural el interés que cualquier hombre pudiera sentir por Lizzie, y la sorpresa desapareció muy pronto para ser sustituida por otros sentimientos. Jane lamentó que el señor Darcy hubiera manifestado su afecto de manera tan desacertada, pero aún sintió más el dolor que sin duda le había causado la negativa de Elizabeth. No tenía que haber estado tan seguro de su éxito, dijo, y por supuesto no debería haberse notado, pero eso habrá hecho aún más amarga su decepción. Lo siento en el alma, replicó Elizabeth, aunque cuenta sin duda con otros sentimientos que muy pronto ahuyentarán el afecto que sintiera por mí. Pero no me censuras por haberlo rechazado, ¿verdad? ¿Censurarte? No, claro que no. Pero me censuras por haber defendido a Wickham con tanto calor, ¿verdad? No, no. No puedo decir que obrarás mal haciendo lo que hiciste. Pero lo vas a decir enseguida, cuando te explique lo que sucedió al día siguiente. Le habló a continuación de la carta, y de lo que se decía en ella sobre George Wickham. Qué golpe para la pobre Jane, que de buena gana hubiese pasado por el mundo sin creer que existiera en toda la raza humana tanta maldad. Descubrirla concentrada en un solo individuo era demasiado. Ni siquiera la rehabilitación de Darcy, aunque grata para sus sentimientos, fue capaz de compensarla por aquel descubrimiento. Se esforzó con gran denuedo por encontrar alguna posibilidad de error, buscando la inocencia de uno sin comprometer al otro. «No es posible», dijo Elizabeth. «Nunca lograrás hacer buenos a los dos. Elige, porque tendrás que conformarte solo con uno. Existe una determinada cantidad de méritos entre los dos, lo bastante para hacer un hombre honorable, y últimamente he cambiado mucho de sitio. Por mi parte, me inclino a creer que le corresponden todos al señor Darcy, pero bueno, tú eres libre de escoger lo que prefieras». Pasó todavía algún tiempo antes de que fuese posible hacer sonreír a Jane. «No recuerdo haberme llevado nunca un disgusto semejante», dijo. «Wickham, tan mala persona, es casi imposible de creer. Pero, pobre señor Darcy. Mi querida Lizzie, piensa en lo mucho que ha tenido que sufrir un desengaño tan grande, enterándose además del mal concepto en que lo tenías, y verse forzado a contar una cosa así sobre su hermana. Se me parte el corazón. Estoy segura de que tú también lo sientes». «No, no. Mi arrepentimiento y mi compasión han desaparecido al verte a ti tan llena de buenos sentimientos. Estoy tan convencida de que le vas a hacer justicia que a cada momento que pasa me siento más despreocupada e indiferente. Tu prodigalidad me empuja al ahorro, y si te dueles por él mucho más tiempo, tendré el corazón tan ligero como una pluma». Pobre Wickham, es tal la expresión de su bondad que hay en su semblante, es tal la franqueza y amabilidad de sus modales. Ya sin duda se produjo alguna grave deficiencia en la educación de esos dos jóvenes. Uno se llevó toda la bondad y el otro toda la apariencia. Sí, nunca me pareció que el señor Darcy estuviera tan falto de apariencia de bondad como tú decías. Bueno, y sin embargo, yo me proponía demostrar mi excepcional inteligencia aborreciéndolo sin razón alguna. Es un estímulo tan grande para el entendimiento, una oportunidad tal para el ingenio contar con semejante antipatía. Cabe insultar de continuo sin decir nada que merezca la pena, pero no es posible reírse sistemáticamente de una persona sin tropezar alguna vez con algo ingenioso. Estoy segura de que cuando leíste la carta por primera vez no hubieras podido decir las cosas que dices ahora, Lizzie. Desde luego que no, estaba bastante afectada. Muy afectada, incluso podría decir que me sentía muy desgraciada y sin nadie a quien contar lo que sentía, sin una Jane que me consolara y me dijese que no había sido tan débil, ni tan vanidosa, ni tan estúpida como yo sabía que había sido. ¡Cómo te eché de menos! Es una lástima que utilizaras expresiones tan duras al hablar de Wickham al señor Darcy, porque ahora parecen totalmente inmerecidas.
Y tienes razón, pero la desgracia de hablar con amargura es una consecuencia lógica de los prejuicios que había fomentado. Hay un punto en el que quiero que me aconsejes. Deseo saber si debo informar o no a nuestra familia y amistades de quién es Wickham en realidad. Jane hizo una breve pausa y luego replicó. A mi entender, falta la ocasión que justifique una denuncia tan terrible. ¿Qué opinas tú? Pues que no debemos intentarlo. El señor Darcy no me ha autorizado a revelar sus confidencias. En especial, solicitaba la máxima discreción en lo relacionado con su hermana. Y si me esforzara por abrir los ojos a la gente sobre las otras hazañas de Wickham, ¿quién me creería? Los prejuicios contra el señor Darcy están tan arraigados que tratar de hacerlo simpático sería una sentencia de muerte para medio Meryton. No me siento capaz. Wickham se va a marchar enseguida y por lo tanto para la gente de aquí dejará de tener importancia quién es en realidad. Más pronto o más tarde se descubrirá todo y entonces podremos reírnos de ellos por haber tardado tanto en enterarse. En el momento actual yo no diría nada. Creo que tienes mucha razón. Dar a conocer sus errores podría acabar con él para siempre. Quizá en estos momentos lamente lo que ha hecho y esté deseoso de enmendarse. No debemos empujarlo a la desesperación. Este diálogo calmó el torbellino mental de Elizabeth. Se había librado de dos de los secretos que tanto pesaban en su ánimo desde hacía 15 días, y ya estaba segura de encontrar en Jane una confidente bien dispuesta siempre que quisiera volver sobre cualquiera de ellos. Pero aún quedaba detrás algo oculto, algo que la prudencia prohibía desvelar. Elizabeth no se atrevía a contar la otra parte de la carta del señor Darcy, ni a explicar a su hermana el sincero aprecio de Bingley. Esta última era una información que no podía compartir con nadie, porque no se le ocultaba que sólo el perfecto entendimiento en los interesados justificaría que ella prescindiera de aquel último peso de misterio. Y entonces, se dijo, si ese acontecimiento tan poco probable se produjera, solo terminaría contando algo que el mismo Bingley podría explicar a Jane de manera mucho más agradable. La libertad de hablar solo será mía cuando haya perdido todo su valor. Instalada de nuevo en su hogar, Elizabeth dispuso de tiempo para observar el verdadero estado de ánimo de Jane y concluyó que su hermana no era feliz. Su tierno afecto por Bingley seguía intacto. Como nunca hasta entonces había creído estar enamorada, su cariño contaba con toda la fuerza del primer amor, y debido a su edad y a su manera de ser, tenía mayor firmeza de la que corresponde con frecuencia a un primer amor. Por lo que valoraba hasta tal punto el recuerdo de Bingley y lo prefería tanto a cualquier otro hombre, que necesitaba de toda su sensatez y de su gran preocupación por los sentimientos de sus allegados para no dejarse dominar por una tristeza que habría sido perjudicial para su salud y para la tranquilidad de quienes la rodeaban. «¿Y bien, Lizzie?», dijo un día la señora Bennet. «¿Qué opinas ahora de la triste historia de tu hermana?» «Por lo que a mí se refiere, estoy decidida a no volver a hablar de este asunto con nadie. Así se lo dije a la tía Philip el otro día, pero no he logrado saber si Jane vio alguna vez en Londres a ese caballero. Desde luego, es un joven que no merece el menor aprecio y supongo que ya no existe la menor posibilidad de que tu hermana consiga casarse con él. Nadie habla de que vaya a volver a Netherfield este verano, y se lo he preguntado a todo el mundo, que tendría motivos para saberlo». «No creo que vuelva nunca, madre». Puede hacer lo que prefiera. Desde luego nadie desea que venga, aunque siempre diré que ha tratado a mi hija de una manera execrable, y si yo fuera ella no lo hubiera consentido. Mi único consuelo es que estoy segura de que a Jane se le romperá el corazón, y cuando esté muerta, ese caballerete lamentará lo que ha hecho. Como a Elizabeth no le consolaba nada aquella posibilidad, se abstuvo de responder. «Dime, Lizzie», siguió su madre poco después, ¿es cierto entonces que los Collins viven muy cómodamente? Bueno, confío en que les dure. ¿Tienen una buena mesa? Imagino que Charlotte es una excelente ama de casa. Si es la mitad de lista que su madre, ahorrará lo suficiente. Imagino que no hacen ningún dispendio. No, ninguno, madre. Lo importante es la buena administración. Puedes estar segura. Se cuidarán de no gastar por encima de sus posibilidades y así no tendrán nunca problemas de dinero.
Muy bien, pues que les aproveche. E imagino que hablan con frecuencia de quedarse con Lombur cuando muera tu padre. Lo dan por hecho, estoy convencida, en el momento en el que eso suceda. Es un tema que no podían mencionar delante de mí, madre. Ah, no, por supuesto, sería extraño que lo hicieran. Pero no lo dudes, seguro que hablan de ello con frecuencia cuando están a solas. Bien, si no les importa quedarse con nuestra propiedad que no es legalmente suya, tanto mejor para ellos. A mí me avergonzaría quedarme con algo por la sencilla razón de que esté vinculado. La primera semana después del regreso de Jane y Elizabeth pasó muy pronto. La siguiente sería la última que pasara el regimiento en Meryton, y todas las jóvenes de la zona se marchitaban a hojas vistas. El abatimiento era casi universal. Tan solo las dos hijas mayores de la señora Bennet eran aún capaces de comer, beber, dormir y continuar con sus ocupaciones habituales. Kitty y Lydia, terriblemente entristecidas, le reprochaban a menudo su indiferencia, incapaces de comprender tanta dureza de corazón en miembros de su misma familia. ¡Dios santo! ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Qué podemos hacer?, exclamaban con frecuencia ante la amargura de su aflicción. ¿Cómo puedes sonreír de esa manera, Lizzie? Su afectuosa madre compartía íntegramente su dolor. No había olvidado lo que tuvo que sufrir en una ocasión similar 25 años antes. Recuerdo, dijo, que lloré 2 días enteros cuando se marchó el regimiento del coronel Miller. Creí que se me rompería el corazón. Estoy segura de que a mí se me va a romper el mío, dijo Lydia. Si pudiéramos ir a Brighton, observó la señora Bennet. Ay, sí, madre, ojalá pudiéramos ir a Brighton, pero papá se pone muy desagradable. Unos baños de mar me repondrían completamente de mis nervios. Sí, y mi tía Phillips está convencida de que a mí me sentarían estupendamente bien, añadió Kitty. Tales eran las lamentaciones que resonaban continuamente por toda la casa. Elizabeth se esforzaba por encontrarlas divertidas, pero la sonrisa pronto se convertía en rubor al recordar cuán justas habían sido las objeciones del señor Darcy, y en momentos como aquellos se sentía más dispuesta que nunca a perdonarle su intromisión en los asuntos de Bingley. Pero la melancolía de Lydia se transformó muy pronto en júbilo, porque recibió una invitación de la señora Forster, la esposa del coronel del regimiento, para acompañarla a Brighton. Esta amiga impagable era una mujer muy joven que llevaba muy poco tiempo casada. La semejanza en el buen humor y en el optimismo había servido para que Lydia y ella congeniaran. Solo hacía 3 meses que se conocían, pero habían sido amigas íntimas durante los 2 últimos. El entusiasmo de Lydia en aquel momento, su adoración por la señora Forster, la alegría de la señora Bennet y el despecho de Kitty apenas requieren descripción. Completamente olvidada de los sentimientos de su hermana, Lydia corrió por la casa presa de inquieta exaltación, pidiendo las felicitaciones de todos y riendo y hablando con más violencia que nunca, mientras que la desdichada Kitty se quedaba en el salón quejándose de su suerte en términos tan poco razonables que por el contenido como malhumorados por el tono. No veo por qué la señora Forster no me invita a mí igual que a Lydia, dijo. Aunque no sea amiga íntima suya, tengo tanto derecho o incluso más porque soy 2 años mayor. En vano trató Elizabeth de razonar con ella, y la misma suerte corrió Jane al intentar que se resignara. En cuanto a la primera, la invitación, lejos de encandilarla como a su madre y a su hermana menor, le pareció una manera infalible de acabar definitivamente con toda la posibilidad de que Lydia recuperase el sentido común, y a sabiendas de la impopularidad que le acarrearía en caso de saberse, no pudo por menos de aconsejar en privado a su padre que no diera su autorización. Le hizo ver todos los defectos del comportamiento de Lydia en líneas generales, las pocas ventajas que le depararía la amistad con una mujer como la señora Forster y las probabilidades de que, con semejante compañera en Brighton, donde las tentaciones serían mayores y más abundantes que en Lombur, cometiera aún más imprudencias. El señor Bennet la escuchó con atención y luego dijo: Lydia no se quedará tranquila hasta que haya hecho el ridículo en un sitio público o en otro lugar parecido, y no cabe esperar que encuentre una oportunidad para hacerlo que acarree menos gastos o inconvenientes para su familia.
Si supiera usted, dijo Elizabeth, lo mucho que nos puede perjudicar a todas el comportamiento descuidado e imprudente de Lidia, sea de conocimiento público, más aún lo mucho que ya nos ha perjudicado, estoy segura de que su juicio sobre este asunto sería diferente. ¿Ya nos ha perjudicado?, repitió el señor Bennet. ¿Acaso ha asustado a alguno de tus admiradores? Pobrecita Lizzie. Pero no te desanimes. Un joven incapaz de soportar un poco de ridículo no merece que se sufra por él. Vamos, enséñame la lista de pobres desgraciados a quienes ya han asustado las locuras de Lidia. Está usted equivocado. No tengo que lamentar agravios de esa naturaleza. No me quejo de problemas concretos, sino de males de carácter general. Nuestra situación, nuestra respetabilidad, pueden verse afectadas por la desenfrenada coquetería, la total seguridad en sí misma y el desprecio a la moderación que definen el carácter de Lidia. Perdóneme, porque debo hablar con total claridad. Si usted, mi querido padre, no se toma la molestia de refrenar su exuberancia y de enseñarle que sus ocupaciones actuales no deben ser el centro de su vida, muy pronto perderá para siempre toda posibilidad de enmienda. Su carácter quedará definitivamente formado y mi hermana menor será, a los 16 años, la coqueta más conspicua que jamás se haya puesto en ridículo y haya puesto en ridículo a su familia. Una coqueta, además, de la peor especie, sin más atractivo que la juventud y una presencia aceptable, pero dadas su ignorancia y su cabeza vacía, totalmente incapaz de evitar el desprecio de todos que su ansia de notoriedad provocará. Y en ese peligro hay que incluir también a Kitty, dispuesta a ir donde Lidia la lleve, vanidosa, ignorante, perezosa y sin el más mínimo control. Mi querido padre, ¿le parece a usted posible que no se las desprecie y censure allí donde se las conozca y que con frecuencia sus hermanas no queden tan bien comprometidas? El señor Bennet advirtió la importancia que tenía para Elizabeth aquel tema y tomándola de la mano afectuosamente le respondió del modo siguiente. No te inquietes, cariño mío. Dondequiera que se os conozca a ti y a Jane, se os respetará y valorará, y nunca quedaréis en desventaja por tener una pareja, o quizá, deba decir, por tener 3 hermanas tan tontas. No conoceremos la paz en Longbourn si Lidia no se marcha a Brighton. Déjala que vaya. El coronel Foster es un hombre sensato e impedirá que les pase nada realmente malo. Afortunadamente, por otro lado, tu hermana es demasiado pobre para que nadie la considere una presa apetecible. En Brighton llamará menos la atención, incluso como coqueta, de lo que la ha llamado aquí. Los oficiales dispondrán de otras mujeres más dignas de su atención. Cabe esperar, por tanto, que su estancia allí le sirva de lección sobre su propia insignificancia. En cualquier caso, no podría empeorar mucho sin darnos sobrado motivo para ponerla a buen recaudo para el resto de su vida. Elizabeth tuvo que conformarse con aquella respuesta, pero su opinión siguió siendo la misma, por lo que se separó de su padre decepcionada y triste. No entraba, sin embargo, en su manera de ser acrecentar sus motivos de aflicción, insistiendo en ellos. Creía haber cumplido con su obligación y no estaba dispuesta a preocuparse por males inevitables, ni a aumentarlos fomentando la propia ansiedad. Si Lidia y su madre hubieran tenido conocimiento de la conversación de Elizabeth con su padre, su indignación ni siquiera habría encontrado adecuada expresión en su locuacidad conjunta. En la imaginación de Lidia, una visita a Brighton compendiaba todas las posibilidades de felicidad terrena. Era capaz de ver, con el ojo creador de la imaginación, las calles de aquella alegre estación balnearia repletas de oficiales. Se veía a sí misma objeto de la atención de decenas y veintenas de aquellos caballeros, todavía desconocidos. Veía todas las glorias del campamento, las tiendas extendiéndose en una bella uniformidad de hileras abarrotadas de juventud y alegría, y deslumbrantes de guerreras carmesíes. Y para completar el panorama, Lidia se veía sentada en el interior de una de ellas, coqueteando tiernamente, como mínimo, con 6 oficiales a la vez. Si hubiera sabido que su hermana procuraba apartarla de perspectivas y realidades como aquellas, ¿cuáles habrían sido sus sensaciones? Tan solo su padre, que sentiría prácticamente lo mismo, podría haberlas
Tan solo su madre, que sentiría prácticamente lo mismo, podría haberlas comprendido. Que Lydia fuese a Brighton era el único consuelo de la señora Bennet ante la melancólica conclusión de que su marido no tenía la menor intención de trasladarse allí. Pero ambas ignoraban por completo lo sucedido, y sus manifestaciones de entusiasmo continuaron con breves intervalos, hasta el día mismo en que Lydia abandonó la casa familiar. Elizabeth se disponía a ver al señor Wickham por última vez. Como habían coincidido a menudo desde su regreso de Kent, estaba casi superado el nerviosismo y totalmente desaparecidas las emociones ligadas a su antigua predilección por él. Elizabeth había aprendido incluso a detectar en la amabilidad misma que al principio tanto la había complacido una afección y monotonía que la disgustaban y cansaban. Una nueva fuente de desagrado era, además, su actual comportamiento con ella, porque la tendencia que muy pronto resultó evidente a renovar las atenciones que marcaran la primera época de sus relaciones solo podía servir después de todo lo sucedido desde entonces para irritarla. Wickham perdió por completo su estima al ver que la elegía de nuevo como objeto de una galantería tan ociosa como frívola. Y al mismo tiempo que rechazaba con firmeza sus avances, no podía por menos de sentir el reproche implícito en el hecho de que Wickham creyera que, independientemente del mucho tiempo en el que no la había hecho objeto de sus atenciones y del motivo para suspenderlas, le bastaría con reanudarlas para que la vanidad de Elizabeth se sintiera halagada y él se asegurase de nuevo su favor. El último día de la estancia del regimiento en Meryton, Wickham cenó en Longbourn con otros oficiales, y tan poco dispuesta estaba Elizabeth a separarse en buenos términos de su antiguo admirador, que al interesarse él por su empleo del tiempo en Hunsford, mencionó la presencia en Rosings durante 3 semanas del coronel Fitzwilliam y del señor Darcy, y le preguntó si conocía al primero. Wickham pareció sorprendido, disgustado, alarmado, pero después de un momento de reflexión, replicó con una sonrisa que en otro tiempo lo veía a menudo, y después de observar que era un hombre muy caballeroso, pidió su opinión a Elizabeth, quien habló con calor en favor suyo. Poco después, Wickham añadió con tono despreocupado: «¿Cuánto tiempo dijo usted que pasó en Rosings el coronel Fitzwilliam?» «Cerca de 3 semanas». «¿Y lo vio con frecuencia?» «Sí, casi todos los días». «¿Sus modales son muy distintos de los de su primo?» «Sí, muy distintos, pero creo que el señor Darcy mejora con el trato». «¿De veras?», exclamó Wickham con una mirada que a Elizabeth no se le escapó. «¿Y puedo preguntar de qué manera?». Pero conteniéndose, añadió en tono más jovial: «¿Mejoran sus modales? ¿Se ha dignado a añadir un poco de cortesía a su estilo habitual? Porque no me atrevo a esperar», continuó en voz más baja y tono más serio, «que haya mejorado en lo esencial». No, dijo Elizabeth. «En lo esencial, creo yo, sigue siendo el mismo de siempre». Mientras ella hablaba, Wickham dio la impresión de no saber si tenían que alegrarle sus palabras o si debía desconfiar de su intención. Había un algo en el semblante de Elizabeth que le hizo escucharla con ansiedad y aprensión mientras ella añadía: «Cuando he dicho que mejoraba con el trato, no quería decir que su mente o sus modales estuvieran mejorando, sino que, conociéndolo, se entiende mejor su manera de ser». La alarma de Wickham se manifestó ahora en el color de su rostro y el nerviosismo de su mirada. Durante unos minutos guardó silencio, hasta que, superando su turbación, se volvió de nuevo hacia Elizabeth y dijo, con la más amable de sus entonaciones: «Usted, que también conoce los sentimientos que me inspira el señor Darcy, entenderá enseguida cuán sinceramente me alegra que tenga la prudencia suficiente para adoptar incluso la apariencia de lo que está bien. Su orgullo, dirigido en esa dirección, aunque no para él, quizás sea útil para otras muchas personas, porque podría apartarlo de un comportamiento tan abominable como el que me ha tenido a mí por víctima. Temo únicamente que este tipo de cautela, al que según imagino aludía usted, sea algo que adopta solo durante las visitas que hace a su tía, cuya buena opinión tanto le preocupa. Me consta que cuando está con ella, le guía el miedo que le inspira, lo que en buena parte hay que atribuir a su deseo de casarse con la señorita de Bourgh, matrimonio que, estoy convencido, es una de sus mayores ambiciones».
Elizabeth no pudo evitar una sonrisa, pero respondió únicamente con la leve inclinación de cabeza. Vio que Wickham quería arrastrarla al viejo tema de sus agravios, pero no estaba de humor para complacerlo. El resto de la velada transcurrió sin que Wickham perdiera la apariencia de su habitual alegría, pero sin nuevos intentos de disgustar a Elizabeth con sus atenciones, y se despidieron con mutuas manifestaciones de cortesía y posiblemente con el deseo compartido de no volver a verse. Al concluir la velada, Lydia regresó con la señora Foster a Meryton, desde donde saldrían hacia Brighton a primera hora del día siguiente. La separación de la menor de las Bennet del resto de su familia tuvo más de ruidosa que de patética. Kitty fue la única que lloró, pero de irritación y envidia. La señora Bennet se extendió haciendo votos por la felicidad de su hija, animándola con gran vigor a que aprovechara al máximo las oportunidades de pasarlo bien. Consejo que, según todo hacía suponer, sería fielmente obedecido, y en medio de la clamorosa alegría de Lydia al despedirse, los adioses menos estridentes de sus hermanas fueron pronunciados sin que nadie los oyera. Capítulo 42. Si las opiniones de Elizabeth sobre el matrimonio procedieran exclusivamente de su propia familia, no hubiera tenido una imagen muy favorable de la felicidad conyugal ni del bienestar doméstico. Su padre, cautivado por la juventud y la belleza y esa apariencia de buen humor que de ordinario las acompaña, se había casado con una mujer cuyas escasas luces y estrechez de miras habían matado muy pronto su afecto por ella. Respeto, estima y confianza desaparecieron para siempre, derrumbándose todas las ideas del señor Bennet sobre la felicidad doméstica. Pero su carácter no le llevó a buscar alivio para la decepción provocada por su imprudencia en ninguno de los placeres que con frecuencia consuelan a quienes sufren por sus locuras o sus vicios. Al señor Bennet le gustaban el campo y los libros, y de esos gustos derivaban sus principales placeres. Con su esposa, como estaba en deuda, porque la señora Bennet contribuía a divertirlo con su ignorancia y sus tonterías. No es esa la clase de felicidad que, en general, un hombre desearía de ver a su esposa, pero cuando no existe otra posibilidad de diversión, el verdadero filósofo sabe sacar provecho de lo que se le ofrece. Elizabeth, sin embargo, nunca había cerrado los ojos a los defectos del comportamiento de su padre en cuanto a esposo. Siempre los había visto con tristeza, pero como respetaba su inteligencia y le agradecía el trato afectuoso que tenía con ella, se esforzaba por olvidar lo que no podía pasar por alto y por borrar de sus pensamientos sus continuas transgresiones contra los deberes y el decoro conyugal, sumamente reprensibles porque exponían a su esposa al desprecio de sus propias hijas. Pero nunca, como en aquel momento, había sentido con tanta intensidad las desventajas con que se enfrentaban los vástagos de un matrimonio tan inconveniente, ni se había percatado con tanta claridad de los males que resultaban de dar una orientación tan errónea a unos talentos que, bien utilizados, podrían al menos haber servido para proteger la respetabilidad de sus hijas, aunque no sirvieran para ampliar los horizontes mentales de su esposa. Aunque Elizabeth se alegró de la marcha de Wickham, encontró muy pocos motivos más de satisfacción en la desaparición del regimiento. Las reuniones fuera de su casa tenían menos interés que antes, y en Longbourn las consecuentes quejas de su madre y de su hermana por la insipidez de todo lo que les rodeaba llenaban de melancolía el círculo familiar. Y aunque cabía que Kitty recordara con el tiempo cierto grado de sensatez, puesto que había desaparecido lo que más la perturbaba, Lydia, por su parte, propensa a mayores males que, por su manera de ser, confirmaría probablemente su insensatez y su gran aplomo en un lugar doblemente peligroso por estación balnearia y campamento militar. En conjunto, por consiguiente, Elizabeth descubrió algo que ya muchos habían descubierto antes, que no por desearlo con impaciencia, un acontecimiento traía consigo al producirse toda la satisfacción esperada. Fue necesario, por lo tanto, elegir otro periodo para el comienzo de la verdadera felicidad, tener algún otro punto en el que pudieran concretarse sus deseos y esperanzas, y gracias a disfrutar de nuevo de un placer anticipado, consolarse de las decepciones del presente y prepararse para otra decepción futura. El viaje a los lagos se convirtió en su mayor fuente de alegría y su mejor consuelo por todas las horas de incomodidad que el descontento de su madre y Kitty hacían inevitable, y si pudiera haber incluido a Jane en el plan, todo habría sido perfecto. Pero es una suerte, pensaba ella,
que me quede algún deseo insatisfecho. Si todo estuviera asegurado, mi decepción sería inevitable. Pero en este caso, al acompañarme siempre la continua fuente de pesar que es la ausencia de mi hermana, quizás sea razonable confiar en que todas mis expectativas placenteras se cumplirán. Un placer que promete satisfacción en todas sus partes nunca puede tener éxito, y la decepción general solo se evita mediante la defensa de alguna pequeña irritación especial. Al marcharse, Lidia prometió escribir a su madre y a Kitty con mucha frecuencia y amplitud, pero sus cartas, después de una larga espera, siempre resultaban excesivamente cortas. Las que dirigía a su madre apenas contenían otra cosa que el dato de que acababan de regresar de la biblioteca, donde tales y cuales oficiales les habían hecho los honores y donde había visto unos adornos tan maravillosos que estaban completamente fuera de sí, que tenía un nuevo vestido o una nueva sombrilla que le hubiera gustado describir con todo detalle. Pero tenía que renunciar porque la señora Foster la estaba llamando para ir al campamento. Y de la correspondencia con Kitty era aún menos lo que llegaba a saberse, porque las cartas a su hermana, aunque bastante más largas, tenían demasiadas palabras subrayadas para poder divulgar su contenido. Pasadas las 2 o 3 primeras semanas desde la marcha de Lidia, la salud y el buen humor y la alegría empezaron a reaparecer en Longbourn. Todo adquirió mejor aspecto. Regresaron las familias que habían pasado el invierno en Londres e hicieron su aparición las galas estivales y los compromisos veraniegos. La señora Bennet recuperó su quejumbrosa serenidad y para mediados de junio Kitty estaba tan restablecida que consiguió entrar en Meryton sin echarse a llorar, acontecimiento tan prometedor que hizo concebir esperanzas a Elizabeth de que cuando llegaran las Navidades su hermano hubiera alcanzado la sensatez suficiente para no mencionar a un determinado oficial más de una vez al día, a no ser que por alguna cruel y maliciosa decisión del Ministerio de la Guerra otro regimiento se acuartelara en Meryton. Cuando el momento fijado para el viaje por el norte se acercaba a gran velocidad y solo faltaban 2 semanas para iniciarlo, llegó una carta de la señora Gardiner en la que informaba a Elizabeth de la necesidad de retrasarlo y reducir su extensión. Los negocios del señor Gardiner le obligaban a aplazar 15 días la salida y tenía que regresar a Londres al cabo de un mes. Y como el periodo disponible después de aquellos recortes era demasiado breve para ir tan lejos y ver todo lo que se habían propuesto visitar, no les quedaba otra solución que renunciar al distrito de los lagos y contenerse con un viaje más modesto, por lo que, de acuerdo con el nuevo plan, no pasarían de Derbyshire en su avance hacia el norte. En aquel condado había suficientes motivos de interés para ocuparles la mayor parte de 3 semanas y además a la señora Gardiner le resultaba especialmente atractivo porque en Derbyshire se encontraba la ciudad en la que había transcurrido varios años de su vida y en la que pasarían ahora algunos días, y que probablemente despertaba su curiosidad tanto como las celebradas bellezas de Matlock, Casworth, Dovedale o The Peak. La decepción de Elizabeth fue grande. Había puesto sus ilusiones en ver el distrito de los lagos y siguió pensando que aún disponían de tiempo suficiente, pero le tocaba conformarse y desde luego su manera de ser la empujaba a ser feliz, por lo que pronto se encontró otra vez a gusto. Eran muchas las ideas relacionadas con Derbyshire. A Elizabeth le fue imposible ver aquellas palabras en la carta de su tía sin relacionarla con Pemberley y con su propietario. Aunque sin duda, se dijo, me será posible entrar en un condado impunemente y apoderarme de algunos espacios petrificados sin que advierta mi presencia. El periodo de espera, por otra parte, se multiplicó por 2. Tenían que transcurrir 4 semanas hasta que llegaran sus tíos, pero las semanas pasaron y el señor y la señora Gardiner, con sus 4 hijos, se presentaron finalmente en Longbourn. Los hijos, dos niñas de 6 años y 8 años, de 6 y 8 años, y 2 muchachitos más jóvenes, quedarían al cuidado de su prima Jane, que era la preferida de todos y cuya sensatez y buen carácter la hacían perfectamente adecuada para ocuparse de ellos en todos los sentidos: enseñanza, juegos y afecto. Los Gardiner solo pasaron una noche en Longbourn y partieron con Elizabeth a la mañana siguiente en busca de novedad y esparcimiento. Una de las razones para pasarlo bien estaba asegurada, y no era otra que su compatibilidad como compañeros, compatibilidad que incluía salud y estado de ánimo para soportar inconvenientes, alegría para realzar todos los placeres y afecto e inteligencia para proporcionárselos en el caso de que el mundo exterior les decepcionara. La presente obra no tiene por objeto describir Derbyshire, ni ninguno de los sitios notables que nuestros viajeros encontraron en su camino. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. Son suficientemente conocidos. Tan solo nos ocupará una pequeña parte de Derbyshire.
Después de ver las principales maravillas de la zona, Elizabeth y sus tíos encaminaron sus pasos hacia la pequeña ciudad de Lambton. La señora Gardiner había sabido recientemente que algunas de sus amistades seguían viviendo en su antiguo lugar de residencia, y a unos 8 kilómetros de Lambton. Según la información que Elizabeth recibió de su tía, estaba situado Pemberley. La mansión del señor Darcy no se encontraba directamente en su camino, pero tampoco tendrían que desviarse más de 2 o 3 kilómetros. Al hablar la noche anterior de la ruta que seguirían, la señora Gardiner había expresado su deseo de volver a visitar Pemberley. El señor Gardiner manifestó su conformidad y ambos solicitaron la aprobación de Elizabeth. «Cariño», dijo su tía, ¿no te gustaría ver un lugar del que tanto has oído hablar? Un sitio, además, con el que están relacionados tantos conocidos tuyos. Wickham pasó allí su juventud. Recuérdalo. Elizabeth se angustió. Le pareció que no debía ir a Pemberley y se sintió en la obligación de mostrarse poco inclinada a realizar aquella visita. Se confesó cansada de mansiones señoriales. Después de haber visto tantas, ya no encontraba placer ni en las ricas alfombras ni en los cortinajes de satén. La señora Gardiner censuró su cortedad de miras. «Si se tratara únicamente de una buena casa ricamente amueblada», dijo, «tampoco me interesaría, pero el parque y los jardines son deliciosos. Contienen algunos de los mejores bosques del país». Elizabeth no dijo nada más, pero interiormente no podía estar de acuerdo. La posibilidad de encontrarse con el señor Darcy mientras visitaba sus propiedades se le ocurrió al instante. Sería espantoso. La simple idea le hizo enrojecer y pensó en sincerarse con su tía antes para correr semejante riesgo, pero también se le ocurrieron objeciones para aquella solución y finalmente decidió reservarla como último recurso en el caso de que sus discretas indagaciones personales confirmasen la presencia en Pemberley de la familia Darcy. En consecuencia, al retirarse por la noche, preguntó a la doncella si Pemberley no era un lugar muy hermoso, como se llamaba su propietario, y con no poca trepidación si la familia había llegado a parar para pasar allí el verano. Una respuesta negativa muy tranquilizadora siguió a esta última pregunta, por lo que, desaparecidos los motivos de alarma, tuvo tiempo incluso de sentir considerable curiosidad ante aquella visita. Y al abordarse otra vez el tema a la mañana siguiente y solicitarse de nuevo su opinión, pudo contestar sin demora y con tono adecuadamente indiferente que no le disgustaba el plan. Irían, por tanto, a Pemberley. Fin del capítulo 42.